Le habla el pastor Carlos Bolaños para traerles la lectura de la palabra del Señor en el día de hoy, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 16 al 18 y Lucas 17, 20 al 37. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad. El pan y la fruta son para que coman los soldados y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino a su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset, ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: «Largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza». Pero el rey respondió: «Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga y, si es así, ¿quién se lo puede reclamar?». Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: «Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo». David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, los seguía por la ladera del monte maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Entonces Usai, el arquita amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Absalón le preguntó: «¿Así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él?». «De ningún modo», respondió Usai. «Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas, así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo, como antes serví al padre». Luego le dijo Absalón a Ahitofel: «Póngase a pensar en lo que debemos hacer». Ahitofel le respondió: «Acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio.
De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Capítulo 17. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo: llamemos también a Usai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Usai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Usai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay desde Dan hasta Beerseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el río que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar, y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Usai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Usai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel les propuso tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida.
Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿Dónde están Jonatán y Ahimaas? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimaas salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos, sin excepción, lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanayim y Absalón lo siguió cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita y se había casado con Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanayim, allí estaban Sobí, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita; Maquir, hijo de Amiel, que era de Lo-debar; y Barzilai el Galadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada. Capítulo 18. David pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itai el gitita. Yo los voy a acompañar, dijo el rey. Pero los soldados respondieron: no, su majestad, no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros. Y aún si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar, pero su majestad vale por 10,000 de nosotros, así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1000. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20,000 bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por todo el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una
gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab: «Acabo de ver a Absalón colgado de una encina». «¿Cómo?», exclamó Joab. «¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón». Pero el hombre respondió: «Aún si recibiera 1000 monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a usted, a Abisai y a Itai, que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted, por su parte, me habría abandonado». «No voy a malgastar mi tiempo contigo», replicó Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas, y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. En vida, Absalón se había erigido una estela en el valle del rey, pues pensaba: «No tengo ningún hijo que conserve mi memoria». Así que a esa estela le puso su propio nombre, y por eso hasta la fecha de hoy se conoce como la estela de Absalón. Ahimás, hijo de Sadoc, le propuso a Joab: «Déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos». «No le llevarás esta noticia hoy», le respondió Joab. «Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey». Entonces Joab se dirigió a un soldado cusita y le ordenó: «Ve tú y dile al rey lo que has visto». El cusita se inclinó ante Joab y salió corriendo, pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió: «Pase lo que pase, déjame correr con el cusita». «Pero muchacho», respondió Joab, «¿para qué quieres ir? Ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia». «Pase lo que pase, quiero ir». «Anda pues». Ahimás salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las 2 puertas de la ciudad. El centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, éste comentó: «Si viene solo, debe traer buenas noticias». Pero, mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él, así que le anunció al guarda de la puerta: «Por ahí viene otro hombre corriendo solo». «Ese también debe traer buenas noticias», dijo el rey. El centinela añadió: «Me parece que el primero corre como Ahimás, hijo de Sadoc». «Es un buen hombre», comentó el rey, «seguro que trae buenas noticias». Ahimás llegó y saludó al rey, postrándose rostro en tierra, y le dijo: «Bendito sea el Señor, Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya». «¿Y está bien el joven Absalón?», preguntó el rey. Ahimás respondió: «En el momento en que tu siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba». «Pasa y quédate ahí», le dijo el rey. Ahimás se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: «Le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya». «¿Y está bien el joven Absalón?», preguntó el rey.
El cusita contestó: que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Lucas capítulo 17, 20 al 37. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él le respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán: mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes, él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Una vez más, el pastor Carlos Bolaños les ha traído la lectura de la palabra del Señor. Como siempre, espero que sea de gran bendición para tu vida mientras tu fe sigue creciendo al oír de la palabra del Señor. Y aquí te espero hasta la próxima. Hasta pronto.